A uno de mis pacientes, un ejecutivo de éxito muy tradicional en su manera de pensar, tuve que darle la mala noticia de que su mujer, a la cual adoraba, ya no lo quería. Se iba a separar de él y tenía un amante desde hacía 5 años. Cuando recibió semejante escopetazo, el señor se limitó a fruncir el entrecejo, asintió con un movimiento leve de cabeza, suspiró y dijo en un tono aplanado: «Debo reconocer que me siento algo incómodo», y se desabrochó la corbata. No se desencajó, no hizo siquiera una mueca de desesperación, ni soltó una lágrima o expresó indignación. Solo se controló y esbozó una especie de «ajá», mientras su mirada y el sudor decían otra cosa. Paradójicamente, una de las causas de su fracaso matrimonial era precisamente la dificultad que presentaba para expresar sus sentimientos de una manera relajada y abierta. La idea de inhibir las emociones a toda costa, ya sea por miedo a sentir o por miedo al que dirán, se vuelve una costumbre que con el tiempo lleva a una dislexia emocional, un analfabetismo afectivo, donde no solo dejamos de expresarlas, sino también de leerlas y comprenderlas. No estoy promulgando la imposibilidad ciega y totalmente descontrolada de hablar duro, llorar a toda hora y reírse por nada. Lo que no comparto es la absurda idea de que la expresión franca y honesta de los sentimientos sea primitiva, poco civilizada, impropia e inconveniente. ¿Impropia para quién? ¿Inconveniente para quién? La capacidad de sentir la vida en el amplio sentido de la palabra no es una enfermedad frente a la cual hay que crear inmunidad, es salud física y mental. Puedes dejarte llevar sin límites cuando haces el amor, aullar si te parece que está bien, volar con tu música preferida hasta las 5 de la mañana sin molestar al vecino, llorar frente a la piedad de Miguel Ángel, gritar en una película de terror, darle una patada al automóvil porque te dejó en media vía por 5ª vez, abrazar efusivamente a un amigo, decirle 70 veces te quiero a la mujer o al hombre que amas, aplaudir a rabiar en tu concierto preferido o sentir nostalgia frente a la foto de un familiar que se ha ido para siempre. Puedes sentir lo que se te dé la gana, si no viola los derechos de las otras personas, si no te hace daño y si eso te hace feliz, aunque a unos cuantos constipados emocionales no les agrada y te censuren por ello. Es verdad que algunas emociones son desagradables y nefastas, los psicólogos bien sabemos esto, pero incluso en los casos donde se hace preciso modificar un sentimiento negativo patológico, el primer paso es aceptar y reconocer su existencia. Si realmente es fuente de sufrimiento y malestar, hay que dejar salir la emoción para proceder a eliminarla o reestructurarla. Sentir no es la actitud masoquista de resignarse a aceptar aquellas emociones que te perjudican. Sentir, como está aquí planteado, es una manera de investigar y explorar qué cosa te gusta y qué cosa no quieres. Es la condición sine qua non para después abrir maneras de quererte a ti mismo. Resumiendo lo dicho hasta aquí, aceptar vivir en un contexto de vida hedonista es generar un estilo personal de libertad emocional. Un espíritu desinhibido y sin restricciones irracionales favorecerá el desarrollo de una sensibilidad aguda y perceptiva, la cual a su vez mejorará la comunicación afectiva y la comprensión de los estados internos. Un estilo hedonista produce una mayor sensibilización frente a los estímulos naturales que llegan al organismo y amplía el rango de situaciones potencialmente placenteras. El poeta francés Jacob Prévert muestra en uno de sus poemas un ejemplo de libertad emocional que, aunque sancionado por las buenas costumbres, nos recuerda aquella fresca y alegría de nuestra infancia. Lleva por nombre El mal estudiante. Dice no con la cabeza, pero sí con el corazón. Dice sí a lo que le gusta, dice no al profesor. Está de pie, lo interrogan y le plantean todos los problemas. De pronto le da un ataque de risa y lo borra todo. Cifras y palabras, fechas y nombres, frases y trampas, y sin hacer caso de las amenazas del profesor ni de los abucheos de lo sabelotodo, en la negra pizarra de la desgracia dibuja un rostro de la dicha. Un caso de restricción emocional de la alegría. Muchas personas están tan preocupadas por los excesos que ni siquiera comienzan a disfrutar de los mínimos. He conocido gente que le pone condiciones a todo
incluso al alborozo y a la hilaridad, porque demasiada alegría asusta. Si estás muy feliz, no tardarás en ir donde el psiquiatra con un cartel que diga que eres un paciente hipomaniático o maniático. El miedo a perder el control los convierte en aguafiestas. Hace unos años asistí a la fiesta de cumpleaños de un niño de 5 años, el cual se llevó a cabo en una hermosa casa de recreo, enclavada en una arbolizada parcela lejos del ruido y de la ciudad. Todo hacía prever una magnífica tarde, a no ser por las cantabletas, apaciguadoras de la madre del homenajeado, una mamá antialboroto y controladora. Cuando los niños se pasaban de ciertos decibeles y velocidad, ella levantaba ambos brazos, se interponía la tromba infantil y como un director de orquesta trataba de inducir un nuevo ritmo, obviamente más lento y moderado. Sus palabras tenían mucho de sugestión hipnótica. Ya, tranquilos, tranquilos. Esto ejercía en los niños un efecto apaciguador por unos instantes en que se detenían a mirar a la señora, pero luego de 2 o 3 segundos de sopor, el torbellino infantil volvía a tomar su impulso natural. Al cabo de algunas horas de observar este tire y afloje, decidí preguntarle muy educada y cortésmente por qué no dejaba que los niños jugaran en libertad. Después de todo, le dije, estamos en un lugar campestre y no molestan a nadie, además es el cumpleaños de su hijo. Con una risita me respondió, para todo hay un límite, a lo cual yo repliqué, estoy de acuerdo, pero lo difícil es poner límites sin extralimitarse. Ella repitió de memoria, todos los extremos son malos, lo que produjo aprobación entre algunos de los invitados. Yo sentí profundamente que los niños no podían divertirse a sus anchas y dejé intentar convencerla. Pero hay causas que se defienden solas, y eso fue lo que ocurrió. Más tarde, cuando se paró por enésima vez a fiscalizar la diversión, uno de los niños invitados la miró con rabia y gritó, ¿qué estupidez es esta? ¿Para qué nos invita si no nos deja jugar? El silencio fue total. La señora esgrimió una sonrisa incómoda y trató de reducir la franqueza del pequeño Espartaco, preguntando quién quería más carne. Nunca los volvió a molestar en el resto de la tarde. Aunque lo intenté, no pude dejar de sentir aquella profunda satisfacción servida en bandeja de plata. Muchos de mis pacientes, víctimas de una educación antialegría, adquieren el vicio de no disfrutar demasiado. Cuando se sienten muy bien, un impedimento psicológico les evita el clímax y los incrusta de narices en la monotonía. No vaya a ser cosa que me quede gustando. Le temen a la alegría porque la ven demasiado peligrosa y mundana, como en la novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa, cuando el cura ciego impedía la lectura de unos textos apócrifos sobre el humor religioso porque creía que si se perdía el temor a Dios se acababa la fe. De todas maneras y afortunadamente, pese a los esfuerzos dogmáticos, restrictivos y fiscalizadores de los amigos de la seriedad y lo austero, el júbilo sigue irremediablemente haciendo de las suyas como en la tarde de aquel cumpleaños. Autoelogio. Lo que nos decimos a nosotros mismos determina en gran parte nuestra manera de sentir y actuar. Permanentemente mantenemos diálogos internos y rumiamos sobre esto o aquello de manera consciente o inconsciente, simplemente porque la mente es una parlanchina compulsiva. Estas conversaciones que el yo sostiene consigo mismo comienzan a muy temprana edad y van conformando con los años un lenguaje interno, el cual puede ser beneficioso o dañino para nuestra vida. Depende de su contenido. Es imposible mantenernos en un silencio interior prolongado a no ser que seamos meditadores avanzados y de alta escuela. Siempre tendrás algo que decirte, bueno o malo, constructivo o destructivo, enriquecedor o depresivo. Cuando hablamos de autoelogio, nos referimos a una manera positiva y o constructiva de hablarte a ti mismo y felicitarte cuando crees haber hecho bien las cosas. No hace falta ni es necesario que lo hagas en voz alta y en público. Serías sancionado y duramente criticado, pero sí puedes hacerlo en voz baja. Nadie lo sabrá y será un idilio oculto de ti mismo. Los autoelogios, por ejemplo, qué bien lo hice, estuve genial, me gusta mi manera de ser. Suelen ser tan importantes para nuestra autoestima como los refuerzos externos, o incluso hasta más. La ventaja aquí es que no necesitas de intermediarios, serás tu propio Cyrano de Bergerac y podrás endulzarle los oídos a ti mismo.
3 creencias irracionales que nos impiden felicitarnos a nosotros mismos. Aunque las causas pueden ser muchas, hay 3 factores principales que deben tenerse en cuenta a la hora de explicar por qué nuestro diálogo interno no es autorreforzante. No soy merecedor o no fue gran cosa. Típico de las personas que ven en la molestia, así sea falsa, y en la subestimación de los logros personales un acto virtuoso. En realidad es un acto de hipocresía. En la mayoría de los casos, porque cuando actuamos correctamente sabemos que lo hicimos bien. Sabemos que el resultado de un esfuerzo, una habilidad o una competencia. El sabio no lo niega. La virtud que posee, lo que hace es no exponerse buscando aprobación y aplausos, pero no se autoengaña. Si eres bueno en alguna cosa, pues ¿qué le vas a hacer? Acéptalo y acéptate. Si los miembros de la comunidad te hacen un reconocimiento o una felicitación honesta y franca, no los desprecies ni les des a entender que se equivocaron. No digas que no lo mereces. Di gracias y cállate. La otra explicación se refiere a personas cuyas metas son tan inalcanzables que el elogio y la felicitación no cristalizan nunca. Su creencia irracional es como, sigue. Ninguna felicitación es para tanto. Si este fuera tu estilo, trata de relajarte. No tienes que ganar un premio Nobel ni llevar adelante empresas quijotescas para reforzarte positivamente. Siempre eres merecedor de tus propias felicitaciones. Si son auténticas y están al servicio de fines nobles, no eres un héroe, solo un superviviente, una persona que vive o intenta hacerlo bien. ¿No debería bastar para estar a gusto contigo mismo? ¿Era mi deber o era mi obligación? Esta actitud no le sirve a tu autoestima. Llevaste a cabo bien tu deber, alégrate, regálate un muy bien. Tu primer deber es para contigo mismo. Date un abrazo. Hasta en el más vertical y autoritario de los sistemas se premia y se elogia. Si tu diálogo interno es el de la obligación absoluta, no te sentirás con el derecho de elogiarte. Lo vivirás como un acto de cobardía y dejarás de lado el placer de colocarte alguna que otra medalla simbólica. Autoelogiarse es de mal gusto. Como ya dije, si lo haces en tu fuero interno, simplemente nadie se dará cuenta. Autoelogiarse es una necesidad que va de la mano de la autoconservación. Tu mente se hace más segura y poderosa cuando la mimas. Es de mal gusto tener gases, orinar, roncar y bostezar. Sí, si lo haces en público, muy posiblemente, pero a solas se te permite hacer eso y cualquier otra cosa más. El autoelogio, por definición, es un acto que se lleva a cabo de manera encubierta, sin espectadores de ninguna índole. Es solo para ti. Cultivar el amor propio sanamente, el autocuidado, nunca es de mal gusto. El castigo, por el contrario, sí lo es, porque atenta contra la dignidad humana y el autorrespeto. Alimentar el ego. Eso depende de cómo lo hagas. Por ejemplo, puedes hacer ejercicio físico para mejorar tu salud o para entrar al club de los buenos cuerpos. Puedes estudiar mucho para saber o para ganarle a tus compañeros de clase. Puedes autoelogiarte para cuidar tu mente y fortalecer tu yo o para cultivar tu narcisismo. Tú eliges. Elogios externos que pueden convertirse en autoelogios. Los mismos elogios que solemos dirigir a los demás podemos aplicarlos a nosotros mismos. Una categorización que puede ayudarte a comprender mejor cómo funcionan los elogios es la siguiente. Elogios impersonales, ampliamente fomentados por la cultura de los buenos modales y la etiqueta, son considerados signos de buena educación y diplomacia. Lo que se admira en estos casos son cosas materiales que posee el individuo, sin hacer mención a ningún atributo personal y sin involucrarse uno. Tu camisa es muy linda, tienes una hermosa casa o tu perfume huele muy bien. La persona receptora por lo general acepta el halago del objeto material que le pertenece con un gracias, aunque no puede considerárselo una expresión de sentimientos o afecto, es más bien un acto de cortesía, sentido o no. De todas maneras, no está de más que intentes ser cortés contigo mismo, elogiando las cosas materiales que realmente te agradan. Felicítate por tenerlas. Elogios personales. En ellos se involucra parcialmente a la persona a quien va dirigido el elogio. Algunas personas se aventuran a dar un paso más en la expresión de lo que sienten y además de referirse al objeto tangencialmente hacen referencia a la persona. La camisa te luce.
ese peinado te sienta muy bien o tu casa muestra que tienes buen gusto. Este tipo de elogios son de mayor exigencia, pero aún el compromiso del emisor del mensaje es poco. Puedes involucrarte en tus propios autoelogios. Esta camisa me queda bien. Definitivamente mi casa muestra que tengo buen gusto. El vestido de baño me sienta. Sé elegir muy bien a mis amistades. Y así. Elogios dirigidos a ciertas características de la persona. Aquí el compromiso del que dice el halago es mayor. Eres muy inteligente, tu cuerpo es muy bello, tu voz es espectacular, eres una gran persona, eres muy buen amigo. Como puede verse, el elogio va dirigido a rasgos, valores, características físicas o habilidades de otras personas. Busca qué cosas te gustan de ti. Elógiate y de paso agradécete como te agradecería cualquier persona que recibiera el halago. Elogios dirigidos a características de la persona, donde el dador del elogio se involucra. Muy pocas personas son capaces de dar este tipo de halagos sin sentirse ridículas, nerviosas o inseguras, a no ser que sean personas muy cercanas y que les tengan confianza. Aquí el dador dice lo que le produce la persona, se expresa un sentimiento asociado al elogio. Admiro tu inteligencia, me encanta tu cuerpo, adoro tu sonrisa o envidio tu alegría. La expresión de afecto dirigida a otras personas tiene tantas condiciones y requisitos en nuestra cultura que se vuelve cada vez más difícil decirle te quiero a alguien sin que sospeche alguna segunda intención. La expresión libre y franca de sentimientos positivos a las personas que nos rodean no es fácil si la cultura es poco expresiva. No obstante, estos problemas de incomodidad social no existen a la hora de autoelogiar tus características. Decirte, me gustan mis ojos, me encanta ser inteligente, me fascinan mis piernas o soy una buena persona, no ocasiona riesgos ni rechazos ni malentendidos. Dependen solo de ti. La conclusión es evidente. La autoexpresión de sentimientos positivos nos hace sentir bien, sencillamente porque es agradable el buen trato. ¿Qué hacer para autoelogiarse? El paso más importante es conectarte a un procesamiento controlado, es decir, hacerte consciente de tu diálogo interno y de lo que te dices a ti mismo. Puedes descubrir que no te dices nada, el éxito pasó desapercibido, o que te autocastigas. El éxito ha sido insuficiente para las aspiraciones que posees. Lo debería haber hecho mejor. Recuerdo que a los 20 años mi nivel de autoexigencia en cuestiones académicas llegaba a límites absurdos. En esa época estudiaba ingeniería electrónica, una carrera que dejé cuando decidí ser sincero conmigo mismo. Lo importante es que pese a la poca vocación por los cables y los chips, si mis notas bajaban de 9 o 10, me deprimía profundamente. Mientras mis compañeros festejaban un 7 en álgebra, yo me castigaba verbalmente por un 8. La insatisfacción frente a mi propio rendimiento no daba cabida al autoelogio, porque desde mi óptica rígida era absurdo que un 6 o un 7 mereciera tanto festejo. Hoy he aprendido lo indiscutible. Puedo felicitarme por lo que yo quiera, ya que cada uno fija sus propios estándares. Mi excesiva autoexigencia era perjudicial para mi salud mental. No solo me generaba estrés, sino también insatisfacción y tristeza. El siguiente método te ayudará a adquirir la sana costumbre de autoelogiarte. Como ya te dije, el primer paso consiste en hacerte consciente de cómo te tratas y de cómo te dices a ti mismo. Esto se logra llevando un registro detallado durante 1 o 2 semanas, donde figura el comportamiento susceptible del autoelogio y lo que te dices después de realizarlo. El segundo paso es estar pendiente, ya sin anotar ni llevar registros de si te elogias o no cuando haces bien algo. En las etapas iniciales del autoelogio debe ser en voz alta, a solas, para que te puedas escuchar. Eso estuvo bien, genial, estoy orgullosa, etc. El tercer paso consiste en autoadministrarte el autoelogio en voz baja, hasta que se convierta en pensamiento o en lenguaje interno. Hablarte a ti mismo en silencio, pensar bien de ti y decírtelo, susurrártelo a ti mismo. El cuarto paso es ensayarlo bastante para que a través de la práctica se afiance y se vuelva automático, tal como hacemos cuando aprendemos a manejar un automóvil o escribir en el computador.
Insistamos en un punto, el autoelogio, como cualquier reforzador, debe utilizarse de manera discriminada, es decir, debe ser selectivo para que no se desgaste y pierda su poder. Tú eliges por cuál conducta vas a autoelogiarte, pero si quieres mantener su capacidad motivadora, no lo utilices compulsiva y ciegamente, no lo malgastes. Autoelójate cuando pienses que vale la pena, un regalo especial. No es un dádiva que tienes que otorgarte porque sí, sino un regalo que pienses del cual eres merecedor. Un resumen sobre el autoelogio. Posees la capacidad innata de hablarte a ti mismo y de comprenderte. Este diálogo encubierto al cual solo tú puedes acceder tiene una enorme influencia sobre tu manera de actuar y sentir. Estas autoverbalizaciones tienen el poder de hacerte sentir bien por medio del halago, el elogio y el trato respetuoso, o mal, el castigo, la burla y el menosprecio y el irrespeto. Cuando te dices a ti mismo soy capaz y por lo tanto de confiar en mí, te estás autoelogiando. Si te dices soy el ser más ridículo del mundo, te estás irrespetando y tratando mal. Si el autoelogio sigue a un comportamiento positivo, este comportamiento se fortalecerá y tendrá mayor posibilidad de repetirse en el futuro. Aplícalo a todas aquellas conductas que creas que valgan la pena y que te hagan crecer como ser humano. No te elogies para lo malo o por comportamientos que no son nobles. De esta manera solo alimentarás el esquema negativo. Autoelogiarte por lástima a una persona, sacar una mala nota o traicionar a un amigo no te hace mejor sino peor. Finalmente, el autoelogio tiene ventajas que le son propias. Es rápido, económico, se puede aplicar cuando y donde uno quiera. No se ve, pero se siente. No es criticable por los extraños. Es de uso exclusivo personal y utilizado con cautela no se desgasta. Darse un gusto y premiarse es otra manera de expresarse afecto a uno mismo. La autorrecompensa es el proceso por el cual nos autoadministramos estímulos positivos, cosas o la posibilidad de tener actividades que nos agradan y hacen sentir mejor. Aunque parezca extraño, algo tan obvio e intrínseco al ser humano se vuelve confuso y enredado para muchas personas. Uno de mis pacientes, un señor de edad avanzada que sufría de una depresión moderada, odiaba estar en casa y no sabía por qué. Su queja era reiterada. Entro a mi casa y me deprimo, me irrito, me da mal humor. Finalmente decidí ir personalmente y conocer dónde habitaba el hombre con el fin de hallar alguna causa que explicara su malestar. Mi exploración del lugar me llevó a descubrir varias razones, algunas en apariencia sin importancia, pero que realmente no favorecían el bienestar del anciano. Muchas de ellas, inexplicablemente, llevaban años estando en su ambiente y convivían con él como si fueran designios negativos, inexplorables, imposibles de eliminar. Por ejemplo, en el comedor, junto a la mesa, colgada a la pared principal, un enorme cuadro cuyo motivo eran 4 caballos aterrados y desbocados ante una gran tormenta que recordaba el apocalipsis. El cajón de la mesa de noche donde guardaba sus gafas y remedios estaba mal ajustado y cuando lo quería abrir casi siempre terminaba en el suelo. El color de las paredes del dormitorio eran de un mostaza penetrante, color que él decía no soportar. La mayoría de las toallas que utilizaban en la casa eran apelmazadas y almidonadas. Debo comprar toallas, se prometía una y otra vez. Las cobijas eran cortas y se le enfriaban los pies por la noche. Le fastidiaba la nata en la leche, pero los coladores la dejaban pasar. La cortina de la biblioteca no transparentaba la suficiente luz y se le dificultaba leer. Una pequeña radio que lo conectaba con el mundo tenía problemas de sonido, y la lista continuaba. Lo que sorprendía es que el hombre contaba con el dinero y el modo para cambiar estas cosas, pero no lo hacía. Se había acostumbrado a sufrir las pequeñas e insufribles incomodidades de su entorno, o dicho de otra forma, había perdido la capacidad de autorrefuerzo. Todos tenemos algo de mi anciano paciente y a veces nos metemos tanto en el sufrimiento que llegamos a considerar que eso es nuestro estado natural. Y no me refiero a dolores terribles e imposibles de controlar, sino a cuestiones simples y cotidianas que podrían modificarse en un santiamén. Algunos aceptan convivir con cosas que no quieren o les disgustan, sencillamente porque se sienten culpables al salir de ellas. Apuesto que a tu armario cuelga mucha ropa que no te agrada y no te la pones, pero ahí sigue.
zapatos pasados de moda, chaquetas de cuando tenías 2 tallas menos, camisas percudidas y cosas por el estilo. Todos sufrimos un poco de lo que se conoce como el síndrome de Diógenes y guardamos cosas inútiles o absurdas, quizás esperando la Tercera Guerra Mundial o vaya a saber qué. Una amiga que tiene esa costumbre todavía almacenada cuidadosamente unos manteles amarillos y una espantosa vajilla que le regalaron el día de su boda y que nunca ha utilizado ni utilizará. Su cama cruje tanto que se despierta a sí misma cada vez que se mueve. La razón que esgrime para no tirar la cama lo más lejos posible es la siguiente: no es tan horrible, puedo soportarlo. Es que uno no debe vivir lo menos horrible, sino lo mejor posible. No es cuestión de énfasis en lo horripilante o lo soportable que sea, sino de filosofía de vida. Y esto nos lleva al siguiente punto: la cultura del avaro, o cuando el ahorro se vuelve un problema. Muy cerca del síndrome de Diógenes se halla el culto al ahorro. Este amor desenfrenado y obsesivo por ahorrar a cualquier costo nos hace almacenar infinidad de estupideces. Un refrán dice: atesorar demasiado te hace vivir como pobre y tener un entierro de rico. No estoy defendiendo el descuido y la responsabilidad en el manejo de los bienes personales. La idea no es vivir unos cuantos años en la opulencia y los otros en la miseria más espantosa. El espíritu del ahorro es bueno si se hace con prudencia y moderación y sin convertirlo en un fin en sí mismo. Más bien se trata de una actitud previsora. Tener por tener te ubica al lado de los avaros y gastar por gastar al lado de los derrochadores. Conozco personas ultrahorrativas con el dinero que lo coleccionan como si se tratara de estampillas. En muchas ocasiones, teniendo el recurso y la disponibilidad, dudamos en darnos gusto. A una de mis pacientes le gustaban mucho las fresas con crema, pero cada vez que compraba una porción de ellas se quedaba con ganas. Inexplicablemente nunca había pedido 2 porciones, 3 o 4. Cuando le sugerí que se diera el gusto, disfrutó mucho la tarea. Recuerdo que me dijo: ¿es verdad que puedo hacerlo? ¿La razón? El miedo a excederse. Otro señor con problemas de autoestima muy marcados solía comentarme que había traído de Italia unas aceitunas muy especiales y que le gustaría comérselas. Cada vez que abría la alacena veía unos cuantos tarros hermosos, grandes y repletos de aceitunas negras y se contenía. El problema radicaba en que cada vez que le insinuaba a su señora comérselas, ella lo miraba algo extrañada porque no consideraba que fuera una ocasión especial que justificara probarlas. Eran caras y de edición limitada. En una cita, viendo su preocupación, le sugerí que rompiera sus esquemas y los de su mujer, tomara uno de los tarros y se lo comiera con todo el placer posible, que la desgustara de una en una, sin culpa ni arrepentimiento, como un niño travieso y respetando alguna norma. Recuerdo que el hombre me miró con gran felicidad, como si yo le hubiera dado permiso, y agregó: gracias, gracias. Cuando su mujer arremedió contra él por haberse comido 2 tarros enteros, él solo, el hombre respondió: fue su herencia al doctor. La premisa es como sigue: si prefieres entregar tu dinero a las farmacias, los psicólogos y los médicos, no te des gusto y reprímete. La filosofía cicatera del que se apega demasiado al dinero y a las cosas no permite el autorrefuerzo. El tacaño siempre verá la recompensa como innecesaria, debido a que dicha recompensa no producirá tangible. Dirán: no es necesario ni vital, ni de vida o muerte, pero ¿cuál es la ganancia? Placer, puro placer.